Bienvenidos a otro episodio de What on Rails. Les saluda su anfitrión Javier Álvarez. En este episodio vamos a detenernos un poquito y vamos a hablar sobre el lenguaje Ruby. Voy a tomar el tutorial incluido en la página ruby-lang.org, Ruby en 20 minutos, y vamos a hacer una demostración en vivo del contenido del mismo. Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hablar primero sobre objetos simples y sobre la sintaxis del lenguaje, y en la segunda una parte vamos a hablar sobre la creación de objetos un poquito más complicados. Lo primero que deben de saber es que Ruby es un lenguaje completamente orientado a objetos. Todo en Ruby es un objeto, lo que en otros lenguajes tomarían ustedes como una clase primitiva. Tanto enteros como floats como strings en Ruby son objetos los cuales tienen propiedades y métodos los cuales pueden ustedes utilizar. Para demostrar lo que les estoy hablando, vamos a utilizar un programa llamado la consola interactiva de Ruby, el cual está disponible para todas las instalaciones de Ruby, tanto en Linux, Mac y en Windows. Mandamos a llamar a la consola y vamos a ejecutar nuestra primera instrucción. La consola interactiva regresa siempre el valor de la última expresión, resultado de la última expresión. En este caso, nosotros al mandar el objeto string hola mundo nos regresa el objeto hola mundo. Sin embargo, esto no es una salida a consola, sino hasta que le agregamos el comando puts. Puts entonces nos permite mandar ese código del string hola mundo a consola, y resultado de ejecutar puts es nil. Nil es el objeto que define la nada en Ruby. Eso quiere decir que no hay nada, que no es un cero, simplemente es nada. Otros lenguajes conocen esto como el objeto null o la nulidad. Bueno, vamos a hacer un poquito de la aritmética de Ruby. Podemos operar dos objetos enteros y el resultado será un entero. Podemos multiplicar dos enteros. Podemos elevar a una potencia. Podemos utilizar módulos incluidos dentro de Ruby, como el módulo de matemáticas Math. Math contiene ciertas funciones los cuales nos pueden servir, por ejemplo, para calcular el seno o la tangente de un número. Se darán cuenta, automáticamente Ruby convierte el resultado de esa raíz cuadrada en objeto float. Si nosotros deseásemos operar variables, la forma de hacerlo es muy sencilla. De esta manera, vamos a darle dos valores y podemos tomar una expresión de este tipo. Esa es la forma de operar variables en Ruby. Como verán, es una forma muy flexible de hacerlo. Vamos a definir ahora una función. Las funciones se definen con el comando def, encerrados entre def y end, más el nombre de una función. Dentro de la función vamos a mandar a llamar a esta expresión y cerramos nuestra función. Ya está disponible. Ahora podemos hacer una llamada de la función h de esta o esta manera. En Ruby, la llamada a funciones, los paréntesis son opcionales al momento de mandar los parámetros. Hagamos una modificación a nuestra función h y vamos a pasarle un parámetro de esta manera. Ahora hagamos otra modificación y en lugar de mundo vamos a colocar lo que se conoce como un placeholder. Un placeholder lo que nos da la opción de tomar este parámetro o esta variable e incrustarla dentro de este objeto string. En el caso de los placeholders, estos solo pueden usarse dentro de strings encerrados entre dobles comillas, los cuales Ruby preinterpretará antes de regresar el resultado. Si nosotros utilizáramos esto con comillas simples, nos daría un error, ya que Ruby toma las comillas simples como un objeto final. Vamos a llamar entonces a nombre y pasémosle un parámetro. Y ahí tenemos hola Javier, y de nuevo de esta manera es equivalente. Hagamos otra modificación al nombre y proveámosle de un valor default al parámetro. Tenemos de nuevo hola mundo y de esta manera. Quiere decir que cuando nosotros ejecutemos la función, h tomará el valor predefinido acá en caso nosotros no le demos un parámetro.
Si nosotros de nuevo hagamos un cambio y ahí lo tienen, ya podemos hacer estas tipos de operaciones. Si nosotros no damos un parámetro, tomar el valor default o simplemente tomar el valor que nosotros le demos. Vamos ahora a aprender cómo se crea una clase y un objeto en Ruby. Salgamos de acá y vamos a conocer nuestra clase salud. Nuestra clase saludador. Ahí lo tienen. Una clase en Ruby se define por medio del comando class. El nombre de la clase, finalizado con un n, posee una función llamada initialize, que es la primera función que se ejecuta cuando se crea el objeto, y más que todo nos sirve para iniciar el estado del objeto. Ya ven esta sintaxis acá, está recibiendo por default el valor mundo a la variable nombre. Ahora lo que ustedes ven diferente aquí es esta variable con una arroba antes. Esto es conocido como una variable de instancia y es una variable que está disponible a todos los métodos del objeto. Después tenemos la función saluda y la función despídete, que utilizan placeholders para devolver el valor de nombre. Sacamos de aquí y pongámoslo en función. Vamos a cargar el contenido de saludador a memoria. Ya lo tenemos ahí listo. Y vamos a generar un nuevo objeto saludador. Ahí lo tenemos. La consola nos regresa que el resultado de esta expresión es un objeto saludador cuya variable de instancia nombre ha sido inicializada con mundo. Así que si nosotros decimos que salude o que se despida, tenemos esas posibilidades. Podemos inicializarlo con un valor que nosotros decidamos y de nuevo ahí lo tienen. Si nosotros deseásemos accesar entonces a el valor de la variable instancia nombre, ¿qué es eso? Es un error. No es posible ni de esta manera accesar al contenido de una variable de instancia dentro de los objetos Ruby. Para hacerlo necesitamos utilizar otras funciones que nos permitan obtener o grabar el contenido de las variables de instancia. Estos se conocen como attribute accessors y vamos a generar uno para poder tocar el contenido de la variable nombre. En Ruby no es necesario descargar de memoria los objetos, ya que es posible modificar el contenido de las clases en tiempo de corrida. Entonces nosotros ya tenemos cargado nuestra clase saludador y vamos a crear esta función attribute accessor para la variable de instancia nombre. Ahí lo tenemos. Volvemos a generar un nuevo objeto saludador. Ya tenemos mundo y accesamos nombre de esta manera. Podemos modificar ahora sí el valor de la variable de instancia nombre. Y todo gracias a nuestro comando attribute accessor. Eso es en sí una pequeña introducción a los objetos y métodos del funcionamiento de Ruby. En la siguiente lección vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hacer una clase mega saludador, el cual tendrá más opciones y explicaremos ciclos repetitivos y la forma de obtener funciones dentro de nuestros objetos.